Oigan, vamos a continuar con nuestra serie Jesús más nada en Gálatas, ¿sale? Y el día de hoy vamos a ir a Gálatas 6, ¿ok? Por si quieren ir yendo ahí, todavía no voy a empezar a leer. Y antes de que empecemos con el asunto de Gálatas 6 y a hablar acerca de la enseñanza, nada más la verdad es que mientras estaba preparando esto, estaba recordando un poco lo efusivo, lo emocional que es cuando ves ganar un equipo de fútbol, ganar un partido o un campeonato, ¿sí? No sé si han visto ustedes algunos documentales o han visto películas de lo que pasa detrás de escenas con un equipo. Yo creo que todos sabemos la parte de entrenar, de concentrarse, de echarle tantas ganas, y hemos visto a lo mejor documentales o hemos visto situaciones donde ves que los jugadores están un poco tristes porque van perdiendo, pero no han visto puede ser una película, una historia narrada de alguien o algo en una situación donde luego hacen como team back, regresan y llega alguien y les da una plática súper motivadora y recuerdan el compromiso que tienen con esa camiseta y el ánimo que tienen con el escudo, y luego todos se contagian y luego hay un trabajo en equipo, no individual, sino en equipo, tratando de servir. El delantero que siempre quiere anotar, de repente hace el pase para alguien más, para que otro que viene allá atrás, que nadie se esperaba, anote. Y ves esas cosas como súper mágicas que suceden en ese trabajo en equipo. ¿Les suena familiar todo esto? ¿Saben? Esto me estaba recordando mucho, cuando estaba leyendo esto, me estaba recordando mucho como si estas fueran las indicaciones, como la orientación hacia donde Pablo está llevando a los Gálatas en este último capítulo de la carta, ¿no? Porque Pablo, a donde estamos ahorita, ha pasado, y si hacemos un recuento, ustedes han estado aquí en esta serie y pueden ir ahí a YouTube a ver las demás o a donde consuman ahí sus podcasts, si tienen Spotify y todo eso, y ver las otras enseñanzas y ver cómo Pablo ha pasado en el capítulo 1 y 2 a defender el evangelio como tal, pasando de la ley a la gracia, lo que es la gracia de Dios. Luego en los capítulos 3 y 4 ha ido de la gracia al espíritu, luego ha ido del espíritu al carácter en el capítulo 5 con los frutos del espíritu que Jorge nos enseñaba la semana pasada. Y ahorita está llegando del carácter que provoca los frutos del espíritu al carácter en la comunidad. Y se me hace súper interesante una carta tan doctrinal, ¿no? Luego pensamos en cartas doctrinales en Romanos, ¿no? Una carta súper fuerte y poderosa de Pablo, pero este es un paralelo también igual de doctrinal, pero que al final lo lleva y lo aterriza a las dinámicas en la iglesia y a un asunto de trabajo en equipo y a un asunto de carácter, de humildad, de compromiso con la causa y amor a la causa, que dices, ok, qué interesante. Está Pablo haciendo un caso, defendiendo el evangelio delante de estos falsos maestros que estaban enseñando la ley como parte de la fe cristiana erróneamente, ¿sí? Contaminando el evangelio puro de Cristo y de la salvación por gracia. Y Pablo, después de todo lo que enseña para defender su caso y a presentar los argumentos doctrinales que presenta y los argumentos teológicos, llega y lo aterriza en iglesia, en el amor unos con otros. A mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque luego para defender un argumento atacamos el argumento todo el tiempo y pues ya no te importa qué hace la otra persona y su trabajo en equipo, lo que quieres es ganar un argumento, ¿no? Pero en este caso Pablo está yendo directamente al ejercicio eclesiástico y la iglesia misma. Ahora, hoy vamos a estudiar ahí, ¿sí? Lo que es Gálatas 6. Hay mucho de lo que vemos aquí que vamos a poder aplicar para la iglesia, ¿sí? ¿Qué implicación tiene con los dones, con los frutos del Espíritu que nos enseñaba Jorge la semana pasada? Cómo sembrar en el Espíritu y sembrar para vida eterna y no sembrar en la carne. Lo vamos a hablar todo el día de hoy. Así quiero que vayamos ahí, por favor, a Gálatas 6. Y vamos a ir rompiendo un poquito esta porción bíblica. Algo que me gustaría hacer, si ustedes están bien, es que la leamos toda, oremos y luego regresemos versículo a versículo. ¿Está bien con ustedes? Muy bien, vamos a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Y dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar de nadie, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Vamos a orar, ¿sale? Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta parte de la escritura que estamos leyendo. Padre, nos sometemos a ella, es de lo que queremos aprender el día de hoy. Y nuestra oración como familia es que estas verdades que vamos a hablar en esta mañana queden en nuestro corazón y nos apunten a ti, buscando ser mejores discípulos tuyos y seguidores de Jesús. Que la palabra, como lo sabemos, no regrese vacía, que quede en nuestro corazón, moldee nuestro carácter, nos lleve a invertir y sembrar en el Espíritu para cosechar para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces, vamos a ir versículo a versículo más o menos, ¿sale? Entonces, regresemos allá a Gálatas 6:1, ¿sí? Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿de dónde venía Pablo? Fíjense dónde venía. Pablo venía en Gálatas, obviamente Gálatas 5. Nosotros lo estamos viendo por capítulos, ¿sí? por secciones. Pero esa era una carta. Lo último que Pablo dice antes de esto, fíjense lo que es. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aquí menciona mansedumbre en los frutos del Espíritu, sí lo menciona como un fruto del Espíritu. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pablo ahí empieza a conectar en el carácter del creyente los frutos del Espíritu, porque están directamente relacionados, ¿no? Me gusta lo que Jorge nos decía, que los frutos del Espíritu no hacen otra cosa, no hacen que la persona brille. Ay, qué brillante persona por los frutos del Espíritu que se ven en él, sino que apunta a Jesús, hace que Jesús brille a través de esta persona. Entonces Pablo está hablando acerca de estos frutos y cómo tienen que ser en nuestra vida como creyentes, cuando entonces va y dice: pero bueno, hermanos, por cierto, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Uno de los frutos que estaba mencionando unas líneas atrás, ¿sí? Mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Y aquí hay un montón de cosas de qué hablar, ¿sí? Lo primero es que hay dos joyas en el texto, en el original, que me gustan mucho de esta parte, o me gustaron mucho al estudiarlas, ¿sí? Vamos a establecer una premisa. Si Pablo no está hablando con externos, está hablando con cristianos. Y lo que Pablo está diciendo es que entre los hermanos hay a veces quienes caen, quienes se resbalan, quienes vuelven a caer en un asunto pecaminoso. Ay, los cristianos no se equivocan. No, sí, a veces sí. ¿Y por qué es importante que abundemos en esto? Porque esa primera joya de este texto en el original es que la palabra que está utilizando Pablo aquí cuando describe que alguien se cae sorpresivamente, es decir, cuando dice es sorprendido, si alguien es sorprendido en alguna falta, es una que se llama paráptoma, que esto significa que es una caída sorpresiva. No está hablando de una caída que luego que se levanta se vuelve a caer la persona y se vuelve a caer. No está hablando de un patrón de conducta, no está hablando de una conducta constante de caer y caer, y de algo que se enfoca totalmente a una directriz de alejarse de Dios, hacer lo que Dios no quiere hacer y vivir pecaminosamente, que lo que más adelante Pablo dice es el que siembra en la carne. No está hablando de ellos, está hablando de cristianos fieles que pueden tener fruto del Espíritu, pero que de alguna manera en algún momento cae.
esto sí va a suceder, y sucede, ¿sí? Y esto abre toda una conversación, porque hay cristianos que aman a Dios, hay cristianos que tienen fruto del Espíritu, hay cristianos en comunidad que cuando la comunidad no atiende bien a esa caída de ese cristiano, lo único que hacen es lastimarle, y entonces este cristiano dice, soy tan malo y me han lastimado tanto, y entonces quiere decir que soy tan pecador que seguro no soy de los que invierten en el Espíritu, sino de los que siembran en la carne. Yo no tengo fruto del Espíritu, y por el maltrato de la congregación este creyente se aleja totalmente. Pero Pablo nos presenta la manera correcta de cómo proceder a esto. Y fíjense lo interesante. Obviamente este primer versículo está hablando de ese hermano que se cae, de esa iglesia que le levanta. Pero ¿cómo está diciendo? Ustedes que son espirituales. A los Gálatas. Es decir, el imperio en Roma no va a levantar a estos que caen. La sociedad probablemente no vaya a levantar a estos que caen. En nuestro contexto, probablemente a veces hasta nuestra familia directa, a veces los compañeros de trabajo, no es quienes nos van a levantar con mansedumbre, con fruto del Espíritu y amor, sino aquellos que son espirituales, los que son de la iglesia, los Gálatas, la gente que estaba ahí leyendo, y la audiencia de Pablo, que son creyentes, cristianos de una comunidad, ellos que son espirituales. Dice Pablo, ustedes, es su chamba levantarle con mansedumbre a ese que se cae. Sí, empezamos bravos. Sí, empieza Pablo diciendo, sí, ese cristiano bueno del cual estoy hablando, que puede dar fruto por nuestros frutos, sí, a veces cae. No te sorprendan, no es una caída de diario. Si es un estilo de vida pecaminoso, entonces probablemente no era de esos hermanos espirituales en primer lugar. Hay otra manera de tratar ese tema. Pero aquí está hablando de los hermanos que son parte de la iglesia, sí, creyentes que son sorprendidos, sorpresivamente caen en algo pecaminoso. El otro día escuchaba a alguien que decía, de hecho es alguien que tiene voz y una plataforma, el cristiano ya no peca, no sé qué, algo así estaba diciendo. Muchas gracias, Esme. Gracias. ¿Le echaron piquete o no? Es que no. Entonces, esto es absurdo. No vivimos bajo el poder del pecado, la condenación del pecado y el destino del pecado, porque Cristo nos ha sacado de ahí. Pablo lo dice también empezando el capítulo 5, lo vamos a leer al ratito, aunque estemos en el 6, que Cristo nos ha hecho libres. Pero a veces caemos. ¿Y qué es la responsabilidad de la iglesia cuando caemos? Levantarnos con mansedumbre. Pero fíjense qué increíble lo que dice aquí. Y esta es la segunda joya de este texto que me gusta mucho. Dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Por cierto, y esto es importante, esa palabra restáurenlo, ese es el otro, esta joya que les digo, en el original se llama cartizo. Yo sé que van a decir, oye, estás diciendo muchas cosas yo no soy muy de estar diciendo esas cosas, pero esto es importante porque esto implicaba, es una palabra médica que se describía para cuando a alguien se le dislocaba un hueso y lo tenían que volver a colocar donde era. ¿Algunas veces han visto a alguien que le pasa eso? ¿Sí? Voy a contar la historia de fiesta del año pasado que están hablando ahí Eduardo y Adrián de eso, ¿sí? Entonces Adrián se estaba cayendo en fiesta, no sé por qué perdió el equilibrio un poco, pero se estaba cayendo y entonces Eduardo lo quiso agarrar y al agarrarlo chocaron y obviamente ustedes los ven, debiluchos los niños, ¿no? O sea, bueno, están grandotes, chocaron y se deslocó el hombro, Adrián, ¿sí? Entonces estábamos ahí, estamos viendo a alguien que le pueda ayudar. Entonces venía una amiga de la iglesia de Culiacán, le dije, ella es enfermera, ella va a poder a lo mejor, ¿sí? Entonces yo dije, tiene habilidades técnicas, ¿no? Para hacerlo. Entonces lo intentó, pero sí le dijo, mira, estás muy grandote, si no puedo acomodarte el hombro, esto que se dislocó, si no puedo, van a tenerte que llevar al hospital, ¿está bien? Y Adrián decía, sí, no podía ni hablar, estaba amarillo, o sea, entonces ella lo intenta y no pudo. Entonces dijo, no, ya vete al hospital. O sea, entonces gracias por participar, le dijimos, y se lo llevaron al hospital y allá alguien con conocimiento técnico lo puso en una silla, ¿no? Por lo que me acuerdo que me contó, lo puso en una silla. Tienen hasta una manera ya preestablecida cómo hacerle en esos casos. Le dijo, no te preocupes, esto lo vamos a acomodar, ¿sí? ¿Y en cuánto tiempo te lo acomodó? En 10 segundos le acomodó. ¿Y qué hizo Adrián? Dijo, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo es que necesitamos
un conocimiento técnico, específicamente como aquel que vuelve a colocar un hueso que ha sido dislocado en el cuerpo de alguien, o sea, un médico. Es así como podemos ayudarle al hermano que cae con conocimiento técnico. Alguien que no es espiritual no puede ayudarle a reincorporarse. ¿Pero por qué? Porque también alguien que no es espiritual no puede quizá seguir la instrucción que continúa aquí del cómo poderlo traer de vuelta a donde pertenece a ese hermano que ha caído, que es mirándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces básicamente Pablo está diciendo, ustedes que son espirituales, que son creyentes, cuando alguien ha sido dislocado, así como un médico tiene que saber cómo hacer con la técnica correcta, ustedes con mansedumbre, porque son espirituales y este es un fruto del Espíritu, ustedes pueden volverlo a colocar donde pertenece. Solo ustedes que tienen ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacen? Con humildad, no con orgullo. Miren, ese pecador volvió a tomar, se estaba rehabilitando y volvió a tomar. Yo nunca tomaría, ¿no? Miren, esa pecadora volvió con el ex. Levanta tu mano. ¿No? Y miren, y entonces todos los cristianos que tenemos una actitud cero de humildad, considerándonos a nosotros mismos, y completamente de orgullo, y ahí no estamos siendo como esos médicos que saben volver a colocar un hueso donde debe de ser. Estamos siendo como, a lo mejor en aquel caso, alguien que no sabe cómo hacerle y que le quisiéramos haber ayudado a nosotros mismos y haberle pegado, lo hubiéramos lastimado más, en este ejemplo, ¿no? De un amigo que dislocó su hombro. Pablo dice, mírense ustedes mismos cuando vuelvan cuando restauren en mansedumbre a alguien, no vaya a ser que ustedes sean tentados. No se imaginan la cantidad de veces que yo tengo sirviendo en la iglesia local 20 años, ¿sí? O sea, desde que tenía yo 5 años, ¿verdad? Y en 20 años me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? O sea, el pastor que para todos tenía y podía dar órdenes y decir y hacer, años de inmoralidad sexual y adulterio. Nos ha tocado ver los jóvenes prominentes en la promesa para la iglesia, inmediatamente ser consumidos por el mundo y olvidando el llamado y la pureza y la fidelidad de Dios y buscando a Dios en cosas placenteras, terrenales y carnales. Me ha tocado ver un montón de cosas, la verdad. La hermanita piadosa que también estaba haciéndole infiel a su esposo. El pastor súper bueno para hablar, para liderar, para enseñar, para todo, adicto a la pornografía. Yo estoy diciendo que yo soy perfecto, no estoy diciendo que soy perfecto. Lo que quiero que sepan es, sí suceden estas cosas y muchas veces los más orgullosos que se jactan de su espiritualidad son los que más están fallando. Por eso Pablo dice, si han de restaurar a alguien, no se les olvide que ustedes pueden ser los siguientes. He visto caer gente que ha influenciado mi vida. Mi padre espiritual cayó hace unos años. Y no hay día que no lo extrañe, hay veces que lo extraño mucho, sobre todo sirviendo en la iglesia. Si suceden estas cosas, ¿sí me explicó? Suceden y es doloroso. Por eso tenemos que entender que nos puede pasar. Seas hombre o mujer, no necesitas ser un hombre casado y solo pensar en infidelidad. No estamos nada más hablando de eso, estamos hablando de muchas cosas. Podemos cometer errores y podemos ser sorprendidos en una caída. Aún amando a Dios podemos caer. Que tengamos una actitud de humildad y mansedumbre cuando levantemos a un hermano que ha caído, porque también algún día lo vamos a necesitar nosotros. Y si somos prontos para juzgar cómo se visten, cómo hablan, cómo esto a todo mundo, ten cuidado porque algún día tú vas a ser a quien van a juzgar y no te va a gustar. Este principio aplica para muchas cosas, porque es parte de lo que Pablo está hablando totalmente. Lo que siembras cosechas, ya lo leímos, desde aquí lo está diciendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Restauremos a nuestros hermanos con amor y mansedumbre, la actitud humilde que
que Pablo nos está pidiendo. Vamos al versículo 2. Dice así Pablo: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Miren, voy a tratar de mencionar esto y no tratar de ser muy técnico, pero cuando Pablo dice la ley de Cristo, Pablo está recordando el mandamiento que Jesús dijo. ¿Recuerdan el mandamiento que Jesús dijo? Eso lo puedes encontrar en Juan 13. Y lo que Juan nos relata que Jesús dijo es: un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús. ¿Qué es qué? ¿Se lo saben? Que se amen unos a los otros. ¿Pero cómo? Dice Jesús. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Como yo los he amado, dice Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos con los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, que sí se tienen amor los unos para los otros. Pablo está diciendo: hey, carguen la carga unos de los otros como Jesús lo dijo. ¿Cómo? Con amor. Miren, les voy a decir algo. Una comunidad del Espíritu de Dios no puede ser ajena a las cargas los unos de los otros. Y lo digo muy en serio, Jorge y yo no podemos. Así, digo, somos una iglesia chiquita y más cuando falta la mitad como hoy, ¿verdad? Saludos a los que faltaron el día de hoy. Aún si fuéramos una iglesia de 10 personas nada más, Jorge y yo no podemos cargar las cargas de todos, nada más nosotros. Esto es chamba y responsabilidad de todos los creyentes. Y Pablo lo está diciendo aquí: carguen los unos las cargas de los otros. Literal, los pesares. El peso que traes en los hombros. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que está estresado y dices: que siento que traigo un peso en los hombros? Y se desestresan de algo y ¿qué dicen? Ay, siento que se me aligeró el peso que traía, ¿no? Ese peso que luego traemos, eso es lo que Pablo está diciendo. Hey, cárguenlo los unos a los otros. Y no como por obligación. Y no como que, ya llegué a una iglesia, en esta iglesia, según lo que dice la Biblia, ahora sí tengo que amar a otros. Ay, no, qué flojera. No. Esto viene del entendimiento del amor de Cristo. Si tú estás en una iglesia cristiana y has seguido a Jesús y has creído en Él y has creído el Evangelio, ese amor que has escuchado y que has recibido de Jesús, Jesús mismo dice: dáselo a tus hermanos, como yo te he amado, ama a otros. Y bajo esa premisa Pablo dice: carguen las cargas unos de los otros, no por obligación, sino por amor. Por el amor que Jesús nos ha dado a nosotros. Cargar las cargas unos de los otros es chamba de todos nosotros, no nada más de los líderes y los pastores, de todos nosotros. Di conmigo: todos nosotros. Y además es una referencia directa a ese mandato, a la ley de Jesús, ¿no? Dice en el versículo 3: porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y puedes decir: a ver, Pablo, ¿de qué estás hablando? O sea, estás hablando de que carguemos las cargas unos con otros, con el amor de Jesús, y de repente estás hablando del hermanito soberbio que se cree más de lo que es. No entiendo, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo se me hace bien interesante. Y de hecho el pastor David Gossi, cuando estaba yo leyendo acerca de esto, mencionó algo que se me hizo bien chistoso, que dice así, por el tema que dice aquí Pablo, de que si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo, ¿sí? Dice: ¿cómo funcionan nuestros ojos físicos? Puedes ver para afuera, ¿no? O sea, nadie puede ver para adentro, aunque veo a muchos que se están ahorita como queriendo ver para adentro en la predicación. No vemos para adentro. Imagínate que tú puedas ver tu propio cerebro así. O sea, qué chistoso, ¿no? Así de que pudieras apretarte aquí, se volteara y vieras hacia el interior. O sea, nuestros ojos funcionan para afuera. Tendemos a ver solo lo de los demás. Tendemos que ver para afuera y no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo aquí, que nos examinemos y nos miremos a nosotros mismos, porque hay algunos en la iglesia, cuando hablamos de cargar la carga unos con otros, que son demasiado orgullosos y dicen: yo no necesito ayuda en nada. Y aquellos que son soberbios y orgullosos diciendo: yo no necesito nada, por lo regular son aquellos que no ofrecen ayuda en nada. Yo no necesito de nadie, por lo cual nadie necesita de mí, ¿sí? Y Pablo le llama a esto orgullo. Y dice: si alguien se cree algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Familia, nada peor que vivir engañado por tener una realidad distorsionada de quiénes somos. Nada peor
que vivir engañado por tener una realidad distorsionada de quienes somos. Yo creo que hasta cierto punto todos tenemos una realidad distorsionada de quienes somos, ¿no? Yo no sé si alguna vez, algunos de aquí sé que tienen alguna experiencia con música o con locución o cosas así, pero es bien raro cuando escuchas tu voz por primera vez, porque en teoría la estás escuchando todo el tiempo, pero hasta que estás no hablando y la escuchas en una grabación, ya sea porque te grabaron un video, porque cantaste o porque dijiste algo. Yo me acuerdo que hace muchos años y dices, no manches, ¿a poco así sueno? O sea, ese es el timbre de mi voz, es el color de mi voz, si me explico, es el sabor de mi voz. Oye, qué raro. Y hay mucha gente que por eso no le gusta salir, porque no le gusta escucharse a sí misma, ¿sí? Porque vivimos cegados a cómo sonamos. A veces vivimos cegados a cómo somos y quiénes somos, y creemos que tenemos, o no creemos, sino estamos convencidos de que tenemos o que somos de una manera en la que la gente dice, no, así no son. Vivimos engañados a nosotros mismos y a veces creemos que somos más de lo que realmente somos. Suena trabalenguas, pero eso es lo que Pablo está diciendo y es muy frecuente en una iglesia. Está hablándole a cristianos que han sido instruidos en el fruto del Espíritu, ¿ok? Seguimos hablando de algunos cristianos que tienen el fruto del Espíritu, que han creído el Evangelio, pero que puede ser que estén creyendo que son algo que no son. Pero ¿cuál es lo que dice aquí Pablo entonces? ¿Cómo es que tenemos que ser humildes en esto? Dice en el versículo 4, pero que cada uno se examine ¿qué? Su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno se llevará su propia carga. Y esta es la actitud correcta. Yo te pregunto, ¿qué tan frecuente examinas tu corazón, tus motivos, tus ilusiones, las cosas que quieres hacer? Porque aunque creo que hay una parte de nuestra personalidad que está en el punto ciego, como cuando vas manejando y volteas y no ves una parte y de repente se te mete una moto, ¿no? Saludos a los de Rappi. Y a veces, digo, yo por ejemplo les pongo, Dios te bendiga, ¿no? Así. Pero hay quienes se enojan, ¿no? Y les pitan duro. Pero el punto es, en el punto ciego llega algo y dices, ah, caray, ¿qué pasó? A veces vivimos así con nuestra propia personalidad, creemos que somos algo que no somos. Y no vemos realmente cómo la gente nos ve. Pero lo que Pablo dice es, a ver, lo que tienes que hacer es examinar a tu corazón. Y yo creo que cuando somos genuinos y examinamos nuestro corazón, nos damos cuenta de cosas que hay en nuestro corazón y que se ven en la toma de decisiones del día a día. Quizás sufrimos mucho rechazo por muchos años. ¿Y qué pasa? Hoy en día buscamos la aprobación de todo el mundo desesperadamente. O nos hemos aislado de la comunidad. Quizá vivimos mucha escasez por mucho tiempo. Entonces, ¿hoy qué haces? A veces idolatramos el dinero, idolatramos lo material. ¿Para qué? Para tratar de evadir eso que hay en nuestro corazón al respecto de la escasez. Quizá viviste de cierta manera muchos aspectos de inseguridad y demás, y hoy vives tomando decisiones que tienen que reemplazar esos complejos que existen en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que hagamos un ejercicio de alguna manera profesional o algo así, hay ayuda profesional para eso. Lo que estoy diciendo es que cuando examinamos nuestro corazón encontramos cosas. Y Pablo lo que está diciendo, examina hacia adentro, ve para adentro, ¿no? Examina tu propia obra y entonces tendrás motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando dice cada uno llevará su propia carga, está hablando cada uno va a pagar sus propias facturas. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, carguen la carga unos a otros, pero la responsabilidad de nuestra vida y nuestras decisiones es individual. No seas orgulloso para decir que no necesitas de nadie. No tengas una distorsión, una realidad distorsionada de quién eres. Mejor en humildad di, sí necesito de otros. Y yo también necesito cargar las cargas unos de los otros. Y examinando nuestro corazón podremos decir, oye, estoy orgulloso de lo que Dios ha hecho en mi vida. De hecho, tengo un quote aquí de un pastor muy famoso que es el pastor Jorge López y dice así: puedes sentirte orgulloso de lo que Dios está haciendo en ti, pero si eso te lleva a compararte con otros,
pues está mal. Dios, gracias porque a lo mejor me has hecho esto en mi vida y demás, y luego volteas y dices, pobre de este cuate que no le has dado nada, ¿verdad? Gracias, Dios, que hoy puedo disfrutar de tal y tal cosa y bendiciones que vienen de ti. Pobre de este otro, ahí échale la mano, Señor, ¿no? Y todo lo que Pablo dice aquí es, si te vas a analizar, checa las obras y nada más jáctate de ti mismo y no con respecto a otro, porque cada uno va a ser responsable de sus propias decisiones, ya sea que sean cosas buenas que quieras jactarte en el Señor o cosas que te hacen sentirte orgulloso y como que no perteneces a la congregación. Somos responsables de cada uno, pero cargamos la carga todos juntos. Es impresionante cómo, y regresando a la ilustración del principio, cuando alguien cuando hay un trabajo en equipo con un compromiso a la causa, yo soy de Cristo, este es el evangelio, el triunfo del equipo sabe diferente. Y cargamos las cargas juntos y ves a ese hermano restaurado, no nada más el que pecó, sino el que tenía algún problema específico que necesitaba ayuda y la iglesia le saca adelante. Y carga las cargas unos con los otros y no se jactan nosotros orgullosos y dicen yo soy más y menor, sino que somos iguales en humildad, buscando que el fruto del Espíritu sea un reflejo de la obra de Cristo en la vida de la iglesia, y juntos vamos hacia adelante y ves el triunfo del equipo, ¿no? Somos responsables de nuestro propio andar y comportamiento y daremos cuentas al Señor. Eso sí, recuérdalo, la factura es individual, pero la responsabilidad de la carga que Pablo está diciendo a la iglesia es entre todos. Vamos a lo que continúa. Entonces, después de que Pablo toca esa parte de la responsabilidad de cargar juntos la carga, pero al mismo tiempo examinar nuestros corazones y ser realistas con esto, luego va directamente a la parte de ser enseñados en la iglesia. ¿Okay? Dice Tim Keller que si de todos modos cada uno va a pagar sus propias facturas en lo individual, ¿cómo podemos hacerle para evitar un individualismo radical? Bueno, entonces pues cada quien, yo sí ayudo, pero pues cada quien su vida y cada quien esto, ¿no? Eso no es una actitud correcta del evangelio de pertenecer a una familia. ¿Y qué dice Tim Keller? ¿Qué es lo que se necesita para entender eso? Someternos a maestros que nos enseñen la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 8 es: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. La palabra misma, hoy en día, ahorita mientras yo estoy hablando, nos está exhortando a entender la vida en comunidad. La predicación de hoy, ahorita misma que estoy dando yo, para todos nosotros, no para mí, no para ustedes y que a mí me excluye, sino para todos nosotros, esta predicación nos está exhortando a amarnos en comunidad, a restaurar el caído con mansedumbre y cargar las cargas unos con otros sin orgullo. Y esto mismo es lo que necesitamos todos: la palabra, la enseñanza, justo como lo que estamos aprendiendo hoy. El cristiano tiene que ser enseñado con la palabra de Dios, simple y sencillamente. Aquí la palabra que Pablo utiliza es una que tiene que ver con catequizar, ¿sí? O sea, necesitamos el fundamento y las doctrinas básicas como creyentes para entender nuestra responsabilidad. Lo que Pablo le ha hablado todo el tiempo a los Gálatas: la gracia encima de la ley, el evangelio, la salvación de Cristo, cómo debe de ser, pero también la dinámica en la iglesia. Es algo que aprendemos de la palabra de Dios. Pero ¿qué más dice aquí Pablo? Dice que al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Todos los comentaristas prácticamente, a excepción de algunos, concuerdan que toda cosa buena, entre muchas otras, se refiere al apoyo financiero para que no le falte nada al maestro de la palabra. Precisamente en su comentario, Tim Keller dice que se me hace interesante porque esto no se está refiriendo a un sueldo, sino más como una beca. Como iglesia tenemos que procurar que aquellos que nos enseñan la palabra puedan tener todo lo que necesitan para que no les robe su tiempo otra cosa y puedan enseñarnos las doctrinas de la Escritura. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas. Sométanse en amor a quienes les enseñan y procuren que no les falte nada, compartan toda cosa buena con ellos. Ahora, por supuesto que esto no es la única vez que Pablo se lo dice a la iglesia.
Es más, también Juan mismo, Pedro lo mencionan, ¿no? Pero Pablo se lo dice a los corintios, a los filipenses, se lo dice a Timoteo, se los dice a los tesalonicenses. En muchos lados del Nuevo Testamento vemos esto, que la iglesia ha de cuidar y ha de hacerse responsable por aquellos, financieramente por aquellos que enseñan la palabra. Claro que este es uno de los versículos incómodos para predicar para un pastor. Ojalá hubiéramos invitado a alguien de otra iglesia a predicar esto, ¿verdad? Pero déjenme decirles una cosa. El hecho de que en esta iglesia local y en otras también tengamos pastores que son bivocacionales, que no necesitan un sueldo porque tienen un sueldo, porque tienen una empresa, tienen un negocio, tienen un empleo, ¿sí? No quiere decir que el principio bíblico no aplica. Este es el principio bíblico, ¿ok? En acuerdo común aquí hemos tomado una decisión de favorecer otras cosas antes que esto, pero eso no quiere decir que lo que Pablo dice se invalida, porque ¿qué va a pasar si en esa iglesia donde hay pastores bivocacionales que tienen ingresos de otro lado, de repente ese pastor se muere? O Dios lo llama a las misiones en África. La iglesia se va a acostumbrar a no hacer esto que Pablo dice. Tengamos cuidado, sale como en inglés se dice food for thought. Ahí, algo para pensar. Les dejo ahí algo para que lo estemos pensando. Pablo está diciendo, la enseñanza es importante, al cristiano hay que enseñarle, pero al maestro hay que cubrirlo y hay que cuidarlo financieramente. ¿Sale? Ahora, obviamente es interesante toda la línea con el hilo conductor de Pablo aquí en la enseñanza, ¿no? Desde cómo restaurar al que ha caído, después cómo cargar las cargas unos de los otros sin orgullo, sino con humildad, cómo honrar a nuestros líderes. Y continúa Pablo diciendo, si gustan vamos por favor al versículo 7, dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y aquí podemos ver un par de matices, ¿no? Pablo está diciendo, no se dejen engañar como cristianos, de Dios nadie se burla. Si tú empiezas a sembrar, aún con la enseñanza de la palabra, aún en amor y en comunidad, empiezas a sembrar más en la carne, vas a cosechar eso. Sí, digo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero no podemos burlar a Dios. Tú puedes burlarte a ti mismo y burlar a otros, pero a Dios no lo podemos burlar. Y por otro lado, estaban los falsos maestros en el contexto directo de la carta, los judaizantes. De Dios nadie se burla. Estos cuates que estaban predicando a Cristo más otra cosa, un evangelio adulterado, Dios será a cargo de ellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Porque, versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Muy sencillo, muy sencillo. Si siembras inmoralidad sexual, vas a tener toda clase de perversiones en la cosecha. Si siembras amor al dinero, vas a tener toda clase de idolatría, dependencia del dinero. Tu valor va a ser cuánto tienes y qué tienes puesto y qué tanto te compras. Si siembras egoísmo, indiferencia en la comunidad, vas a cosechar que nadie quiere estar contigo. Desprendimiento. Lo que sembramos en la carne definitivamente va a traer cosecha de corrupción. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. No hay nada que podamos sembrar que tenga actitud pecaminosa que traiga vida. Trae muerte. Pero Pablo dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No puedes sembrar semillas de maíz y esperar chiles, ¿verdad? Claro que no. Definitivamente sabemos que has de cosechar aquello que se siembra. Es algo lógico. Pablo utiliza esta analogía de uno de los oficios más antiguos en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, Dios no es un Dios vengativo que está ahí sentado en su trono viendo a ver, estas son las semillas que Gibran sembró, entonces va a venir Dios en algún momento. Y Dios no está, esto es un principio que tenemos que entender, que está bajo la misericordia de Dios, una misericordia que es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay veces que hay cosas buenas que tienen resultados que no te gustaron tanto, y hay veces que hay gente que no siembra cosas muy buenas, que siembran cosas malas y que les va bien en la vida. Pero el hecho de que tengamos un Dios misericordioso no hace que este principio no sea cierto. No es una ley divina,
pero es un principio. Sembramos en el Espíritu para vida eterna. No te estoy diciendo que ahora por ser cristiano toda tu vida va a ser color de rosa, no. Pero sí sembramos en lo que glorifica a Dios. Su palabra es la semilla en nuestros corazones. El Espíritu nos da la cosecha, nos da el fruto. Lo vimos la semana pasada. El hecho que haya resultados contrarios a veces no quiere decir que este no sea un principio que es cierto. Sembrar en el Espíritu es decir, quiero buscar lo que le trae gloria a Dios. Su palabra, en mis acciones, en mis decisiones. Ahora Pablo continúa diciendo la parte final, ¿sí? Dice, regresando un poco al versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y vida eterna no es cualquier cosa, es la promesa del Señor a través de Cristo, vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, en el tenor de la parte de cosechar, seguimos haciendo el bien, seguimos buscando lo que trae la gloria a Dios. Y en eso también Pablo lo lleva al contexto de la escritura, de la iglesia. Pero antes de hablar acerca de eso, nada más quiero decirte un par de datos que, digo, a lo mejor alguien tiene mejores datos que yo que esto, ¿verdad? Pero por lo poquito que investigué ayer, fíjense, parte de nuestra alimentación básica como mexicanos, maíz, ¿y qué creen que voy a decir? Y frijoles. El maíz tarda entre 60 y 140 días en cosecharse. El frijol tarda entre 45 y 70, ¿sí? Es decir, bajita la mano, por meses un agricultor después de que siembra tiene que cuidar, tiene que regar, tiene que nutrir su sembradío, esperando que sea una buena cosecha. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque por lógica entendemos que puede ser cansado. Puede ser cansado. Oye, Dios, ya estoy cansado de sembrar en el Espíritu y los resultados no son los que estaba buscando. Oye, Dios, estoy cansado de levantar con mansedumbre al hermano caído. Dios, estoy cansado de llevar las cargas de otros, pero que nadie lleve mis cargas. Dios, estoy cansado de esto y del otro y de esto y de otro en la dinámica de la iglesia. Y Pablo dice, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos. Segar es un poco diferente a cosechar. Cosechar es todo. Segar es escoger el fruto maduro. Entonces, Pablo está diciendo, en algún momento va a haber fruto. Ahora, nosotros en lo espiritual decidimos qué fruto es. No, Dios a través de su Espíritu hace la obra en nosotros. Pero de que hay fruto o va a haber fruto, va a haber fruto. No dejes de orar por tu marido. No dejes de orar por tu esposa. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tus hermanos. No dejes de buscar hacer el bien. No dejes de cargar las cargas unos de los otros. No dejes de ser parte de la comunidad. No dejes de congregarte. No dejes. Sigamos sembrando en el Espíritu. Versículo 10. Así que entonces, dice Pablo, ¿no? Hablando ya de siembra, cosecha, el Espíritu, la carne, ser enseñados, cargar la carga unos con otros. Termina con este punchline. A mí me gusta mucho esta frase ya final. Y dice, hagamos el bien a todos, según tengamos oportunidad. Es decir, la iglesia, el cristiano, es el que si la viejita se cae cruzando la calle, se para y la levanta. Sí. Ahora, no te estoy diciendo que de ahora en adelante todas tus decisiones sean perfectas y que no te equivoques. No quiero decirte qué hacer, quiero que pensemos por nosotros mismos con algunas de las implicaciones que vienen aquí de la Escritura. Pero lo que sí es que en materia práctica, dice Pablo, ustedes que están ahí en la región de Galacia, familia, ustedes que están ahí, le está diciendo a ellos, no se decansen de hacer lo bueno de acuerdo a las oportunidades que se les presenten. Central Gracia, busquemos hacer lo bueno. ¿Cómo podemos seguir haciendo lo bueno a todos? No estoy hablando de ministerios específicos para hacer cosas que, claro que son parte de esto. Esto empieza en nuestros propios corazones. ¿Qué estamos haciendo bueno? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a tus compañeros del trabajo? ¿Cómo es la ética con la que trabajas?
¿Aguantas a tu vecina la chismosa? ¿No? ¿O eres de los primeros que dicen, no, vamos a cortarle la cabeza? Hacemos el bien a todos. Pero entonces Pablo, termina esta porción diciendo, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Di conmigo, la familia de la fe. La familia de la fe. Entonces Pablo dice, si vas a buscar ser bueno con alguien, si vamos a buscar ser buenos con alguien, pon en la lista de las prioridades a la gente de la iglesia hasta arriba. Sí, sí lo dice la Biblia. Sí, sí es la palabra de Dios. Sí, sí es algo que tenemos que adoptar nosotros. No es un tema de ser exclusivos, no es un tema de somos superiores como cristianos, es un tema muy claro. A los de la familia de la fe buscamos hacer el bien primero, y por encima de otras cosas. Esto es algo que Pablo lo está diciendo a los Gálatas. Esto es algo que Pablo está poniendo ahí después de una enseñanza exhaustiva con respecto a la ley, con respecto a la gracia, con respecto a lo que es la doctrina correcta. Lo está llevando a aplicar a la iglesia misma, y es algo que tiene que importarnos, porque ¿qué creen? Hoy en día sigue habiendo iglesias en donde tristemente la gente sigue saliendo lastimada. Lo dije hace ratito. A ver, son las iglesias, es el pueblo de Dios y la congregación local, un lugar en donde absolutamente todo tiene que salir bien, y la gente solamente como si fuera magia al entrar por nuestro portón, ¡pum!, se vuelve buena y linda, y no hay pecado y no hay mala onda, y no es así, ¿ok? Si alguna vez has pasado por un aeropuerto, hay una máquina así que te ponen y que le tienes que hacer así, y pasan unos sensores y te checan. Si hubiera algo así aquí como para eliminar toda nuestra maldad y toxicidad, lo pondríamos en serio, para que después aquí adentro, cuando estamos alabando a Dios, todo sea amor y paz y unicornios y todo así bonito, pues. Pero no, las iglesias tienden a ser lugares complicados, porque una iglesia son un grupo de personas. O sea, no es este edificio, le decimos, pero no es este edificio. Somos personas, y las personas venimos rotas muchas veces, prácticamente todo el tiempo. Y con esas cosas que tenemos rotas, venimos y nos juntamos con otras personas rotas, y las cosas clashean y truenan, ¿sí? Esto es una realidad. Sin embargo, lo que Pablo está proponiendo es busquen hacer el bien. No dice, no se preocupen, nunca va a haber retos, entonces qué fácil, nada más hagan el bien. No, dice, busquen hacer el bien sin cansancio, sin desmayar, dicen otras versiones. Buscamos hacer el bien en la iglesia unos con otros. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Hay gente que se va lastimada de la iglesia, y ha llegado gente aquí lastimada de otras iglesias, y se ha ido gente aquí lastimada a otras iglesias. Es una realidad. ¿Y qué creen? Así va a ser siempre. No hay mucho que abundar. Es muy fácil también para mucha gente, y nosotros como líderes a veces lo vemos. Para muchas personas es muy fácil decir, ya fui lastimado en una iglesia por tal razón, o tal persona me hizo una cara, o tal persona me hizo un comentario, y me voy. Pero pregúntale al próximo pastor con el que te enfrentes si está fácil también decir me voy. A veces hay que aguantar, y yo sé que tenemos un llamado diferente los pastores, pero lo que estoy diciendo es que los líderes y los pastores, si de algo sabemos, es de que el trabajo en la iglesia es complicado, y uno busca hacer el bien y cargar las cargas, y a veces es muy poco recíproco, ¿sí? Y es mal remunerado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente a veces, y económicamente, y de muchos tipos. Ahora, no estoy diciendo, hoy alguien por favor dele un abrazo a un pastor, son unas víctimas. No, Dios nos llamó y dijimos que sí a esto, pero solo quiero decirles, hay algunos en las iglesias que no renuncian, que no se van y que aguantan. Es decir, si es posible esto, si es posible buscar hacer el bien y no desmayar y no cansarse, y buscar y esperar el fruto. Les animo a que lo hagamos juntos, porque Pablo se lo está diciendo a la iglesia aquí. ¿Ok? Familia, hasta ahora en el capítulo 6, primera parte, llevó Pablo a los Gálatas de explicar el fruto del Espíritu. En el capítulo 5, a las ideas sumamente prácticas para la dinámica interpersonal con los creyentes en una iglesia local, ¿sí? De manera que vemos aquí en el capítulo 6, primero, cómo restaurar con mansedumbre al caído, con una actitud de humildad proveniente de ser espirituales.
considerándonos como los que siguen. No te hagas como que a ti no te va a pasar nunca. 2, llevar las cargas unos de los otros, cooperando en equipo, pero sin ser orgullosos ni soberbios, examinando primeramente nuestro corazón. 3, tenemos que ser enseñados y honrar a quienes nos enseñan. ¿Sí? 4, tenemos que sembrar en el Espíritu para vida eterna y no para la carne, que finalmente es pecado y trae destrucción y corrupción. Y 5, sigamos haciendo el bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe, que aunque es complicado a veces, tenemos que hacerlo sin cansarnos, porque esa siembra de cosas buenas en el Espíritu sí o sí traerá fruto. Toda esta es una aplicación muy práctica del fruto del Espíritu que Pablo enseñaba en el capítulo anterior. Y el fruto del Espíritu es la libertad a la que Jesús nos ha traído. La obra de Jesús es la única cosa que nos permite entender estas dinámicas dentro de la iglesia local. Todo lo que hablamos hoy lo podemos ver como un modelo en Cristo Jesús. Restaurar al caído. ¿Qué fruto del Espíritu es ese? Mansedumbre. Pablo lo dice. ¿Quién nos restauró a nosotros cuando caemos? Jesús. Restauró ultimadamente nuestra posición espiritual delante del Padre. ¿Quién ha cargado nuestras cargas con amor? Jesús. Porque Él cargó nuestro pecado, se hizo nuestro pecado, la justicia de Dios fue sobre de Él. ¿Quién es uno que no se jacta, que tiene humildad? Jesús se despojó a sí mismo, Filipenses 2 lo dice. ¿Quién ha sido bondadoso y ha compartido todas las cosas buenas? Como Pablo le dice, al que es enseñado, comparta con su maestro. Jesús, Él se dio a sí mismo generosamente. Jesús es nuestro modelo de sembrar su vida y que haya un fruto que fue su resurrección. Jesús es nuestro modelo de paciencia que perseveró hasta el final, buscando hacer las cosas buenas, que también trajeron fruto después. Todavía no estoy ahí, Pepe, pero gracias. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, es lo que Pablo le dice a los Gálatas en el versículo 5. No regresamos a buscar falsa espiritualidad en obras, familia. No nos ganamos el cielo a través de la ley, sino que Cristo nos ha liberado con su salvación real a través de la gracia para que podamos ver el fruto. No para someter otra vez nuestra carne al yugo de la esclavitud, a las obras que nos van a llevar a un ciclo vicioso de pecado y falla, sino que al creer en Cristo, libremente hemos sido llamados en amor a un fruto que el Espíritu está desarrollando en nosotros, que termina viéndose en la iglesia. En la iglesia. ¿Cómo se llama esta serie, familia? Jesús más nada. No necesitamos más, en Él somos completos, en Él nos ha dado el Espíritu Santo. A veces pensamos que hemos creído en el Evangelio y ya como un concepto, pero en la vida diaria, la paciencia que necesito para aguantar esa cita médica que me dieron a 4 meses, la mansedumbre que necesito para aguantar a mis hijos, ¿no? La paciencia que necesito para soportar a veces a los amigos que siguen cayendo y cayendo, para esperar el pago de la quincena, para tratar con los problemas del trabajo, para encontrar favor en la disciplina cuando estamos haciendo algo mal y necesitamos ser enseñados. Dios está en nuestro día a día, su presencia está en nosotros, su Espíritu Santo nos guía, nos trae paz, consuelo y desarrolla el fruto en nosotros. Si tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu y Jesús más nada. Y si tenemos a Él, podemos ver todas estas cosas que Pablo le dice a los Gálatas para la iglesia. No me voy a tardar nada estos 3 puntos, nada. Primero, recuerda que tu carácter está encima de tu jactancia. Mucho de lo que hablamos el día de hoy tiene que ver con carácter. De nuevo, uno que involucra fruto del Espíritu. Hoy leímos de levantar al caído, al que pecó. Leímos de cargar las cargas unos con otros, no con un tema de protocolos, no un tema institucional, con humildad, con mansedumbre, con amor, como Jesús pidió que nos amáramos unos a los otros. Tu acercamiento hacia la dinámica de la iglesia no puede contener mayormente tu orgullo. Yo me jacto mucho porque toco increíble la guitarra. Hey, tú vienes a servir, cargar las cargas unos con otros. Nos importa más tu carácter que tu talento.
Y eso, obviamente uso ese tipo de ejemplos para darnos primero nosotros mismos en el pie, ¿no? Pero aplica en todo. Aquí ha llegado gente que dice, yo he enseñado por 1000 años una iglesia y no sé qué, y a corregirnos incluso y cosas así. Órale, lo que necesitamos es amor, paciencia. No necesitamos ponerte luego porque según eso que sabes enseñar, sé parte de la congregación, ama, ¿no? Si te invitan, la palabra dice, si te invitan a una fiesta, siéntate hasta atrás, no llegues si quieres sentarte hasta adelante y que te vean todos. Tu carácter es más importante que tu jactancia, sea de lo que sea que tú te jactes. Filipenses 2, precisamente que mencionamos hace rato, Pablo le dice a esa iglesia, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo mismo que le dice a los Gálatas, con humildad venimos a ser parte, no a jactarnos a ver quién es más que otro, porque todos somos iguales de pecadores y el Señor a todos nos trajo a su redil. Ok, 2, no seamos tan orgullosos que no podemos ni recibir ni dar apoyo genuino. Cargamos las cargas unos con otros y lo hacemos. Esto de lo que es importante porque, ¿saben? Una de las cosas que a mí me ha pasado mucho, entiendo de verdad, o sea, hay veces que estamos limitados en cosas, tiempos y recursos y demás, ¿no? Y creo que las oraciones son extremadamente importantes. O sea, de ninguna manera creo que lo que voy a decir menosprecia la oración, ni al contrario, sino que le da un poquito de tangibilidad, pero muchas veces necesitamos a alguien, oye, al Alfred se le ponchó la llanta, ¿no? Alfred, orando por tu llanta, Dios te bendiga. ¿Qué onda? ¿Cómo te ayudamos? Le hablamos a un cuate que va y te llevo por un llantero, ¿qué hacemos? O sea, de verdad lo digo. Ahora, otra vez, no quiero ya decirte, de ahora en adelante, desvívete, tú sabes, Dios va a hacer la obra en ti, el Señor te va a llamar a cómo empezar a dar fruto de esta enseñanza. Pero lo que sí digo es, de verdad, a veces somos muy orgullosos para ayudar o también muy orgullosos para pedir ayuda. Pongamos las cargas unos con otros. Qué padre que en el grupo de WhatsApp estemos compartiendo acerca de peticiones de oración. Sigámoslo haciendo porque está bien orar unos por otros, pero en medida que se pueda, si tú puedes, por favor, de una manera tangible, carga la carga de alguien más también. Qué chido se siente poder decir, ¿sabes qué? Esta bronca. Y estén orando por ti, pero al final también te digan, oye, esto, ¿no? A mí me ha tocado, de verdad, recuerdo hace muchos años una situación bastante complicada financieramente, todavía no nos casábamos, estábamos con mi mamá en casa y recuerdo un día llegar y una señora de la iglesia nos había dejado comida ahí y eso fue de bastante bendición. Además era un montón de comida, nos duró como 3 días. Hay cosas tangibles que bendicen y te ayudan a decir, oh, la carga se ha liberado un poco. Busquemos hacer eso sin orgullo, porque esto es lo que Pablo nos estaba enseñando y lo que Dios nos está hoy en día estirando, ¿sí? Honremos a nuestros líderes. Si bien no estoy diciendo explícitamente pagarle a alguien que nos enseña específicamente la palabra, lo dice de alguna manera, tú sabrás cómo, pero honremos y apoyemos la iglesia local en el tenor de lo que Pablo nos está exhortando hoy. Necesitamos tomar en serio esa parte también, ¿sí? Ahora, no es el momento para eso, pero todo el tema de finanzas en esta iglesia lo tiene un equipo administrativo, ni siquiera los pastores lo llevamos. O sea, yo lo digo con libertad porque sí sé que también este tema se ha abusado en muchas iglesias. Y hay iglesias que han abusado de la lana de la gente y ¿cómo se dice? Trasquilan la oveja. Pues es la verdad. Y es complicado y hay veces que ves ahí en la práctica a alguien que sabes que está trasquilando ovejas y dices, wow, qué difícil cómo viven con su conciencia, pero creo yo que por lo menos nosotros aquí, bien que mal, podemos decirles con una conciencia limpia, hey, la Biblia dice esto, pongámoslo en práctica, ¿sale? Entonces recibimos y damos apoyo genuino. Eso involucra lo que hablamos hoy. 3, y por último, ya para irnos, recuerda el principio de la siembra. Lo que se siembra, ¿qué? Lo que se siembra, ¿qué? Si has creído el evangelio, permítele al Señor que tome el rumbo de tu vida. Tienes el Espíritu Santo. Dejemos de sembrar para corrupción, para la carne. No es difícil, no te estoy diciendo que te vuelvas el cristiano o la cristiana más persinada del mundo. No estoy diciendo eso. A veces no se puede, solamente busca lo que le da gloria a Dios. Busca que el Señor
siga enamorándote de Él. Sí, o sea, que puedas, cuando tú vas a la palabra de Dios, conoces al Señor, te enamoras del Señor y dices, wow, Dios, qué increíble, esta palabra es tu viva voz. Y el Espíritu empieza a cambiar en ti y empieza a darte fruto y las cosas empiezan a cambiar y ves con ojos de compasión cuando antes no tenías compasión. Y aprendes a perdonar y aprendes a no cansarte y tener paciencia y mansedumbre por más difícil que sean las situaciones. Y aprendes a amar al caído y hay muchas cosas y es puro fruto del Espíritu. Pero si tú siembras para la carne, pues chido, que te vaya muy bien, pero no vas a cosechar para vida eterna y el Espíritu. No olvidemos este principio. Este principio está en muchas cosas. ¿Quieres sembrar para vida eterna en cosas muy prácticas? En una iglesia, en un domingo en la mañana, llega temprano a la alabanza. Alaba a Dios. Aprovecha el tiempo congregacional con tus hermanos y tus hermanas. Estamos cantándole al Señor, la alabanza no es para que empiece la reunión y ahí para que el plato fuerte viene después. No, es parte de. Ve a un grupo en casa, exponte a la comunidad. Hay cosas que tienen que ver con sembrar en el Espíritu, que son bien prácticas en las dinámicas de la iglesia. No tienes que tampoco, no estoy diciendo tampoco que ores aproximadamente entre 4 y 5 horas por día. No te estoy diciendo eso. Aunque si quieres hacerlo, hazlo. Hay cosas prácticas. No siembres en tu carne, siembra para vida eterna. Una vida de libertad, donde a pesar de todo hay esperanza, hay amor y hay fruto del Espíritu. ¿Sale? Vamos a orar.